Bien, buenos días, bienvenido al Museo de la Lucha Clandestina, que fuera la estación de la policía en 1951 a 1956, atacada e incendiada en ese mismo año por los jóvenes del movimiento 26 de julio. Contamos con 4 salas de exposición, esta es la primera sala, y bueno, comenzamos con el golpe de Estado que le diera Fulgencio Batista al presidente de turno, Carlos Prío Socarrás. ¿Qué viene a ocurrir con este golpe de Estado el 10 de marzo de 1952? Que se agudiza la corrupción económico, político y social que ya existía en la isla. Como podemos apreciar en las imágenes, el nivel de deterioro en que se encontraba el país, y precisamente el comandante Fidel Castro Ruz lo denuncia en su alegato de autodefensa, La historia me absolverá. También ahí contamos con un pequeño fragmento de este autoalegato. Y precisamente siempre los jóvenes han estado a la cabeza de todo proceso revolucionario, a la vanguardia, sobre todo los jóvenes universitarios, y ahí podemos apreciar en el oriente cubano. En este tiempo se destaca un joven que nace el 7 de diciembre de 1934 llamado Fran País García, un joven que funda una organización llamada por sus siglas ARO, Acción Revolucionaria Oriental, que no es más que aglutinar a algunos jóvenes, prepararlos en la vida militar, y luego la hace extensiva a todo el país, Acción Nacional Revolucionaria, y que se identifica precisamente con las ideas de Fidel Castro. ¿Por qué? Porque este joven que se gradúa 20 días antes en la Escuela Normal para Maestros, llega a los muros del 26 de julio, el día 28, y se da cuenta de que muchos de los jóvenes han sido asesinados, han sido torturados, asesinados, y sus cuerpos han sido esparcidos por todos los alrededores del 26 de julio del Moncada, y se da cuenta que la única forma de lograr la victoria es a través de la lucha armada. Se pone en contacto con Fidel Castro porque él no lo conoce, a través de la compañera María Antonia Figueroa. María Antonia Figueroa conocía a Fran País García, había colaborado con los jóvenes moncadistas, y bueno, pone en contacto a Fran País con Fidel. Viaja en 2 ocasiones a la Ciudad de México, en agosto a conocer a Fidel, y en octubre a ultimar detalles de lo que sería el lanzamiento del 30 de noviembre. Fran le expresa a Fidel que las condiciones todavía no están creadas, cuestiones de logística, pero Fidel había dado un discurso en octubre del 55 en el Teatro Park Garden en Nueva York, y decía: puedo informarles con toda responsabilidad que en el año 56 seremos libres o seremos mártires. O sea que ellos debían llegar en el 56. Envían 7 telegramas, uno llega a la ciudad de Santiago de Cuba, a la casa del señor Arturo Duque de Estrada, con el telegrama en clave: obra pedida, agotada. ¿Qué quería decir? Que ellos zarparían desde Tuxpan, México, el 25 de noviembre y llegarían un 30 de noviembre. Este telegrama llegó el 27 de noviembre a la casa del señor Arturo, que era amigo de Fran, que era secretario también de Fran, y que bueno, tuvo una estrecha relación con nuestro museo porque su esposa fue la primera directora. Hemos contado desde el 76 que se funda el museo con solo 3 directoras nada más. Ahí podemos apreciar una guayabera del señor Arturo Duque de Estrada, y bueno, armas utilizadas en el alzamiento del 30 de noviembre, en las acciones del 30 de noviembre, cócteles Molotov. Estos no impactaron porque se escogían que fueran de cristal para cuando dieran con una superficie dura, reventaran y bueno, se prendieran, dieran candela. Podemos apreciar también algunos lugares, no solo la estación de la policía, sino otros lugares de interés que coge el movimiento 26 de julio. Arriba podemos ver la estación de la policía en llamas, pero también la estación de la policía marítima, que es hoy la aduana, la cárcel provincial de Oriente, el Instituto de Segunda Enseñanza, que es hoy preuniversitario Cookie Bosch, la casa de Santa Lucía, número 305, esquina San Félix, que fungió como cuartel general del movimiento 26 de julio, donde estuvieron Fran, Armando Jar, Aide Santa María, Gloria Cuadra, María Antonia Figueroa, bueno, entre otros compañeros. Vilmer Pin también estuvo. Y la casa número 5 de Punta Gorda, donde se acuartelaron un 29 de noviembre, como mismo hicieron
los jóvenes de la generación del centenario en la granjita de Siboney. Podemos ver imágenes de lo que fue el durante y después de las acciones, cómo quedó la estación de la policía totalmente incendiada, en ruinas, solo quedaron la fachada. Se viste por primera vez el uniforme verde olivo con el brazalete del movimiento 26 de julio. El uniforme confeccionado, el que portó Fran Páez García, fue confeccionado en el municipio de Palma Soriano. Y bueno, en estas acciones mueren solo tres jóvenes importantes, pero bueno, solo tres. El primero, José Tey San Blancar, Pepito Tey, hermano de vida de Fran, estudiaron juntos en la Escuela Normal para Maestros, vivían cerca, eran vecinos, o sea, se tenían un nivel de confianza. Y bueno, Pepito es el jefe del destacamento que se encargaría de acá de la estación de la policía. Muere en la esquina de la Loma del Intendente y luego su familia hace el monumento en la pared de arriba, donde incluye a los otros dos jóvenes que cayeron. Ahí podemos ver pertenencias de Pepito. Ahí mismo, cuando usted baja, sí, se mantiene igual con el poste. No es donde está el monumento, sino de la parte de abajo. Pero como era muy pequeño y no había una pared, ellos buscan la pared para hacerlo simbólico. Un traje perteneciente a Pepito Tey. No hay problema. Un traje perteneciente a Pepito, porque bueno, él fue maestro normalista. El otro joven en caer es Otón Parellada Echeverría, Otto Parellada. Otto se debía encargar de venir por la escuela, esto que está acá al lado es una escuela, por la parte de atrás, y debía incendiar la estación de la policía. Él cumple su cometido porque queda totalmente en ruinas, pero estaba pendiente al destacamento de Pepito, que estaba intentando subir, y es sorprendido con un disparo en la cabeza. Podemos también ver algunas pertenencias de Otto, porque era liniero. Estas son unas espuelas, trabajaba como liniero en la empresa eléctrica. Y el otro joven, porque los tres eran muy jóvenes, no pasaban ninguno de los 30 años, era Antonio Tomás Alomá Serrano, Tony Alomá, que pertenecía al destacamento de Pepito. El movimiento le pide que no participe en las acciones porque su esposa estaba embarazada, se había casado, pero él le explicó que había esperado mucho tiempo para luchar por su país y que él debía participar. Es el primero en caer en el primer escalón de la escalinata de Padre Pico. Podemos ver imágenes de su vida social. Y bueno, Fran, que le gustaba mucho la literatura, se le daba bien la escritura, porque había nacido en la primera iglesia bautista, o sea, de una familia religiosa, el primero de los tres hermanos. Su padre muere cuando él era muy pequeño, tenía 4 años nada más, y bueno, él se encarga del cuidado de sus dos hermanos y bueno, también de ayudar a su madre en la crianza. Se le da muy bien la literatura, el piano, el órgano, y bueno, escribe, narra y hace una valoración de este día glorioso, 30 de noviembre, que bueno, solo murieron 3 jóvenes porque todo el pueblo de Santiago, y no solo de Santiago, sino también en Guantánamo y algunos lugares de Granma, colaboraron, curaban a los heridos, los escondían, decían que eran su familia. Y por esto y por otras cuestiones, solo murieron 3 jóvenes. Ahí podemos ver una ametralladora perteneciente a Fran Páez García y un cuadro donado por el muralista mexicano David Alfaro Siqueiros a Raúl Castro. Y bueno, Raúl Castro lo trae acá a nuestra institución. Y bueno, podemos ver en primer plano las manos entrelazadas de Fran como símbolo de su unidad y de su resistencia. Ahora vamos a pasar arriba, a las salas de arriba. Los objetivos principales del alzamiento del 30 de noviembre fue apoyar el desembarco del yate Granma, un yate pequeño para entre 20 y 25 personas. Venían 82 expedicionarios, venían hacinados, había mal tiempo, un hombre cae al agua.
Fidel manda detener el barco y bueno, por todas estas cuestiones no llegan el 30 de noviembre, sino el 2 de diciembre, desembarcan en la zona de Bell y Las Coloradas, un lugar que hoy se puede acceder con facilidad, pero que en aquel entonces era una zona de manglar, les dio trabajo, los uniformes mojados, debían cargar sus armas, las cajas de municiones no debían mojarse, estaban cansados, tenían hambre y bueno, son sorprendidos un 5 de diciembre en Alegría de Pío. En Alegría de Pío, ellos, al ser sorprendidos, ellos salen huyendo y bueno, son asesinados 21 expedicionarios, son capturados 21, logran escapar entre 17 y 19 expedicionarios y ya para finales... Es una foto original de, sí, de las Coloradas. Sí. Y ya para finales de diciembre se logran reagrupar 21 expedicionarios, que bueno, ahí está Fidel, ahí está el Che, ahí está Camilo, ahí está Raúl. Asimismo, en la zona oriental se desarrollan las Pascuas Sangrientas, las madres salen a pedir que cesen el asesinato de sus hijos. Ahí podemos ver a Vilma Espín, con un caquito de la dictadura, ya muy valiente, mueren esos 3 jóvenes. William Soler, el primero a la izquierda, solo tenía 15 años de edad, o sea que nada más por ser joven eras asesinado. Y bueno, ya para el 17 de enero, con los expedicionarios que habían quedado, más algunos, a la ayuda de algunos campesinos, se desarrolla el combate de La Plata, que a decir del Che, en pasaje de la guerra revolucionaria, fue la primera victoria del ejército rebelde, tuvo resonancia. ¿Por qué? Porque dio la visión de que Fidel estaba vivo y que realmente había un ejército rebelde en la Sierra Maestra, porque bueno, en Alegría de Pío se decía que, o sea, la prensa oficialista decía, la prensa de Batista, que habían todos muertos, o sea que no existía ya ejército rebelde. Ya para el 16 y 17 de febrero se desarrolla la primera reunión en la Sierra Maestra. Fran debe subir como jefe de acción y sabotaje en el llano. Ahí podemos ver el sudario que está en la fotografía. Y bueno, también en esta reunión Fidel tiene la entrevista con el periodista norteamericano Ever Matthews. Ever Matthews se lleva la impresión de que ellos son numerosos porque Fidel inteligentemente manda pasar a sus compañeros varias veces por donde él está sentado conversando, cambiándose de ropa para que le diera la impresión de que ellos eran más. Y Ever Matthews hace su publicación en un periódico importante, no solo de Estados Unidos, sino del mundo, con un nivel de credibilidad, que es el periódico de New York Times, que decía que Fidel estaba vivo y que precisamente tenía un gran ejército. Ahí en la reunión podemos ver a Armando Jar, nuestro primer ministro de Cultura, Universo Sánchez, Fran País, Celia, Vilma. ¿Y realmente el ejército de cuántas personas era? ¿Qué cosa? El ejército. ¿El qué? ¿Cuántas personas eran en el ejército? Eran pocos porque en el revés de Alegría de Pío, que ellos eran como 21, más algunos campesinos, no eran muchos. Y precisamente en esta reunión Fidel le pide el primer gran refuerzo que debe enviar Fran desde el llano a la sierra, porque el movimiento trabajaba al unísono, llano, Sierra Maestra. Fran por supuesto cumple con su cometido, una labor titánica, porque debía vestir, calzar a todos estos jóvenes, que eran 50 y tantos jóvenes, y los envía a la zona del Marabuzal. Los recibe la compañera Celia Sánchez Manduley, ahí los prepara, los atiende, los vacuna. Ahí podemos ver agachado a Armando Jar, amigo también de Fran. Y bueno, cuando Fran baja de la sierra se desarrolla entre los meses de abril y mayo el juicio llamado Causa 67, que eran los sucesos relacionados del 30 de noviembre con el desembarco del Yategrama el 2 de diciembre, porque el ejército sabía que tenían relación. Pero bueno, ahí podemos ver a Fran, allá también al final.
Fran muy tranquilo, ellos no sabían que era el jefe de todo lo que se había acontecido el 30 de noviembre. Ahí podemos ver a su madre, doña Rosario, su prometida, novia y prometida América Domitro, de ascendencia ucraniana. Y hay un fragmento de Raúl, en el diario de Raúl, que expresa: oímos por radio que desde el día 9 está preso el compañero Fran País, el más valioso elemento de acción y organizador con que cuenta el movimiento. Si sus captores supieran bien lo que representa para nosotros, no dudarían en exterminarlo. Fíjese la importancia que tenía Fran País García, y que ellos no sabían que ese joven, porque era muy jovencito, era el organizador de todo lo que se gestaba acá en la ciudad. Fran no le logran probar nada porque nunca se movió de su cuartel general, y bueno, sale suelto, no así los compañeros del desembarco, porque bueno, fueron cogidos en fragante en la Sierra Maestra, vestidos de verde, con un arma. No es lo mismo. Estos son algunos bonos. A dicho de Fran, dice: es responsabilidad del movimiento en todas las provincias y aún en los clubes del 26 de julio del extranjero el preocuparse por crear fondos necesarios para el mantenimiento de la revolución. ¿Por qué? Porque también hay que tener creado un fondo, un dinero para la causa. Aquí vemos herramientas de acción y sabotaje. Estas son alcayatas para que reventaran los neumáticos, más cócteles molotov, revólveres, niples, criollos, adentro se le echaba pólvora. Bueno, tenía un nivel de explosión tremendo. Y bueno, una imprenta, ahí se imprimían las cosas más grandes, los periódicos. Y el mimeógrafo, que acá se imprimían las cosas más pequeñas, los bonos, los volantes. Acá en Cuba tenemos dos películas que reflejan muy bien esta etapa, que es Clandestino y Ciudad en Rojo, donde se ven a los jóvenes lanzar volantes para criticar cuestiones que no les gustaban, o para anunciar algunas acciones que ellos iban a desarrollar. Y bueno, había que mandarse a correr, porque si te cogían ibas a ser apresado, torturado, asesinado. Importante también el nombre de David. Las palabras allá en aquel panel y acá de David, ¿por qué? Porque David fue el seudónimo más utilizado por Fran País García. Tuvo 3 nombres, o sea, 3 seudónimos bíblicos, porque bueno, venía de una familia religiosa. El primero fue Salvador, luego David, y ya al final de sus días Cristian. Ese fue el que menos utilizó. También hay un movimiento que trabaja a la par del movimiento 26 de julio, que es el movimiento de resistencia cívica, con el lema 03C, 0 cine, 0 compra y 0 cabaret, porque si usted va a los lugares que son del Estado y usted paga, usted está apoyando en la economía de ese gobierno corrupto. Y lo comprendían intelectuales, médicos, arquitectos, que no iban a la guerra porque era un movimiento de paz, pero que precisamente también apoyaban al movimiento 26 de julio con recursos, con dinero. El papel de la mujer en la lucha clandestina, en la lucha insurreccional, en todo el proceso revolucionario desde que empezó en 1868, ha sido fundamental. Podemos ver un poncho ahí de Santa María, la hermana de Abel, el segundo jefe de los sucesos del ataque al cuartel Moncada, un vestido de Vilma Espín, que fue nuestra presidenta de la Federación de Mujeres Cubanas, esposa de Raúl Castro, una sayuela de Vilma Rosell, otra de las combatientes. Y bueno, en las alforjas ellas llevaban muchos suministros, llevaban armas. La mujer fue importante en el trasiego de armas desde Estados Unidos hacia Cuba, a otros países. Pertenencias también de América Domitro, que fue novia y prometida de Fran, que también militó en el movimiento 26 de julio. Ahí podemos ver imágenes de su labor de la mujer en la Sierra Maestra. Aquí podemos ver a Celia, a Aide, a Vilma con su sonrisa característica. Ellas daban clases, ellas cosían, ellas curaban, pero ellas no quieren quedarse en ese plano y le piden a Fidel ir a la guerra, ir a la acción. Fidel accede a su pedido y funda el pelotón llamado Las Marianas ya para el año 1958. Las Marianas, ¿por qué?
porque Mariana es considerada la madre de todos los cubanos, la madre de los maceos en nuestra guerra de independencia, y bueno, qué mejor nombre que ese. También destacar el combate, si el combate de La Plata fue la primera victoria del ejército rebelde, el combate de Lubero es donde ellos logran la mayoría de edad. ¿Por qué? Porque fue un combate que les da trabajo, pero al final logran el triunfo y logran abastecerse de una cantidad de armas importantes para el ejército rebelde. También a ideas de Fran se quiere abrir un segundo frente oriental porque toda la vista estaba hacia donde estaba Fidel, y en la guerra divide y vencerás. Ellos querían ampliar el radio, ¿no? En toda la Sierra Maestra, ampliar en cuestiones de hombres, y se intenta abrir el segundo frente oriental en el Central Miranda. Se le da la tarea a René Ramos Latour, llamado el comandante Daniel, y a Oscar Lucero Moya, pero esto no fructifica. Son apresados algunos jóvenes en el intento del Central Miranda. Ahí podemos ver en las noticias del periódico de la época, ingresan al Viva 20 detenidos en Miranda, y bueno, no se logra el cometido. Fran la llamó la Semana Terrible porque ninguna de las cosas que había proyectado, ninguna de las cosas que se había planificado de los sucesos había salido bien. Ya para el 30 de junio de 1957 fue lo de Central Miranda, y acá en la ciudad se quería hacer un mitin politiquero, poner una tarima en el Parque de Césped para decir que todo estaba bien, que en la Sierra Maestra habían 2 o 3 hombres, pero bueno, que ellos no eran significativos. Y el segundo hermano de Fran, Agustín, coloca una bomba reloj cerca de la tarima. Ella se humedece, se dice que se baldeaba temprano en la mañana, ella no explota. Josué Páez García, el hermano pequeño de Fran, está en una casa escuchando la radio para cuando explote la bomba, y lo que escucha es a uno de los esbirros decir: salgan cobardes. Él para nada era un cobarde. Sale con Salvador Pascual y Flor Emilio Vistel, y en las inmediaciones de Martí La Línea son asesinados estos 2 jóvenes, y Josué es abordado en un carro para llevárselo para el hospital, pero bueno, llega con un disparo en la cabeza. Esto dice la cobardía, ¿no? de estos esbirros. Fran le escribe un poema a su hermano cuando se entera de que ha muerto, y se titula Mi hermano Josué, mi niño querido, un poema muy, muy emotivo. Fidel se entera de la muerte del hermano pequeño de Fran y hace una carta de condolencia para Fran, y bueno, firman luego los compañeros que estaban en la sierra, y es donde por primera vez Ernesto Guevara firma como comandante. Aquí lo podemos apreciar en la primera firma. Coincidentemente, un mes después, un 30 de julio de 1957, muere Fran Páez García, quien sería el jefe de acción y sabotaje, el alma de la lucha clandestina. Fran vive más clandestino aún. Todo ese mes, desde el 30 de junio hasta el 30 de julio, debe cambiarse muchas veces continuamente de vivienda. Y bueno, se encontraba el 30 de julio en casa de Raúl Pujol, que pertenecía precisamente al movimiento de resistencia cívica que estábamos hablando hace un rato. Se entera que hay un registro que viene desde la Alameda, y manda salir a otros compañeros que estaban organizando. ¿Y dónde está ese? Esto está en Callejón del Muro, no está lejos de acá. Usted pregunta y le van a ir indicando. Fran se encontraba en la casa de Raúl Pujol en calle San Germán. Salen muy tranquilamente hacia arriba, son interceptados por unos marines. Raúl está explicando que están haciendo los contables, que están a final de mes, que Fran era trabajador de la ferretería donde trabajaba Raúl. Le pone incluso una camisa que era de la ferretería, y hasta ahí los tenía convencidos. Fran tenía un arma
detrás y no sabían que era el jefe, pero bueno, un joven en esa época con un arma ya era complejo. Llega Salas Cañizares, que su hermano ya el movimiento lo había justiciado en La Habana, o sea que venía más rabioso, estaba buscando al jefe. Tenía a un chivato preparado llamado Luis Mariano Randich, que había estudiado con Fran en la Escuela Normal para Maestros. Asesinan brutalmente en la calle San Germán a Raúl. Miren el cuerpo aquí, incluso se le fractura el brazo. A Fran lo conducen hacia el Callejón del Muro, le quitan el cinto, le dan algunos golpes en el abdomen. Llega Luis Mariano Randich y le dice: ustedes estaban buscando al jefe, ese es Fran Páez García. Siempre en Santiago. Sí, esto es acá en Santiago, aquí, en esta calle San Germán, incluso está ahí la tarja, y está la de Fran. A Fran le tiran con todo lo que tienen, o sea, tenía más de 20 impactos de balas en su cuerpo, incluso su madre trata de taponearle las heridas, llega un momento en que no puede más porque sentía que le dolía a su hijo. Fran cae boca abajo, ellos lo viran boca arriba y le ponen un arma en la mano para decir que había muerto en un enfrentamiento. Ahí podemos ver pistolas pertenecientes a Raúl y a Fran Páez. Y bueno, el cuerpo de Raúl y Fran es lanzado en el cementerio Santa Ifigenia. Su madre con algunas compañeras del movimiento van a rescatar el cuerpo de su hijo y de Raúl. Lo lleva para la casa donde ellos habían vivido, la casa Museo Páez García, y el movimiento le pide llevar el cuerpo de Fran para una arteria principal. Doña Rosario le expresa de que no hay ningún problema porque Fran era del movimiento. Lo llevan para la casa que está en Heredia y Clarín, que era de la familia de América Domitro, porque el hermano de América, Taras Domitro, también era amigo de Fran y militaba en el movimiento 26 de julio. Rápidamente, clandestino, en el cementerio de Santa Ifigenia, le toman la impresión de la cara a Fran, o sea, ya muerto. La original está en la casa Museo Páez García y nosotros contamos con la réplica en yeso de la cara de Fran. En la original se puede incluso apreciar los pelitos todavía de la barba de Fran y del bigote. Aquí podemos ver a Doña Rosario, a América, y bueno, todo un mar de pueblo, porque Fran era hijo de Santiago de Cuba, era muy querido, o sea que los esbirros no pudieron hacer nada contra esta ola de personas que querían darle el último adiós a Fran. Allá podemos ver una fotografía, momento en que Fidel visita la tumba de Fran, bueno, la familia Páez García, porque está enterrado Josué y Doña Rosario. Y bueno, Fidel, al enterarse de la muerte de Fran Páez García, expresa: qué monstruos, no saben la inteligencia, el carácter, la integridad que han asesinado. No sospecha siquiera el pueblo de Cuba quién era Fran Páez, lo que había en él de grande y prometedor. Duele verlo así, ultimado en plena madurez, a pesar de sus 25 años, cuando estaba dándole a la revolución lo mejor de sí mismo. Fidel pensaba que Fran tenía 25 años, pero Fran solo tenía 22 años de edad, lo que su proyección, su inteligencia, su carácter, su nivel de aglutinar a tantos jóvenes en una causa, parecía de más edad, porque hubiese cumplido 23 el 7 de diciembre del 57. Muy interesante, claro. Aquí en el Hotel Santa María, aquí en el... Sí, acá todo.
aquí esos son los guardias de Batista. Ah, Están interrogando. Este Martí, apóstol de Cuba. Estos son guardias. Sí, sí, Tienen detenidos. Este es Raúl. Ah, sí. Una joven. ah, muy joven aquí. Están en la isla de Pino, parece. Ah. Estaban presos en la isla de Pino. La isla del Pino es la isla de la juventud. Es la isla Ok. actualmente. No. Este es Martí. El apóstol Martí. Muy bueno. Cuando lo detienen aquí en Moncada por un preso. Muy interesante, sí. De Batista, que era presidente en aquel entonces. Fulgencio Batista. No sé si lo mencionaba ayer. Es Batista. Batista, el que gobernaba en Cuba. Pero aquí está preso. No. Aquí lo que los guardias lo están custodiando. Lo escoltan, ¿no? Sí. Sí, porque la prensa lo está entrevistando. Entonces ellos están con cuidado que no le vayan a hacer un atentado. Ah, claro, sí. Nada aquí. Así que lo cuidan allá. Cuidándolo, claro. Este es Batista, hablando del pueblo. De que habían cogido a un criminal, a Fidel y eso. Gracias. Tú sabes, la política es así. Sí. Este es, mira, Abel Santa María. Abel Sí, Santa María, ¿no? Le sacaron los ojos. Aquí. Sí, ¿cómo? Por eso ese parque se llama Abel Santa María, compadre. Le sacaron los ojos aquí. Es la Moncada, sí. Sí, cómo no. Pero mira, eso, ¿son lo mismo que hay hoy o lo cambiaron, esa picadura? Son lo mismo. Lo mismo, no se ha cambiado nada. Ok. Es lo mismo. Otra faceta. Esto es después del asalto, de asaltante. Mira, Abel Santa María. Ajá. Esto ya es una actividad que se hizo cuando la muerte de él, una actividad que se hizo. Este libro es muy importante para mí. Esto es la tiranía, los guardias de la tiranía, unas horas después del asalto. Estos son cuando Batista. Mira a Batista de nuevo. El presidente que era presidente. Ahí está hablando. Ese es el Palacio en La Habana, el Palacio Presidencial. ¿La Habana? Sí, el Palacio Presidencial. Ok. Ese Camilo. Sin fuegos. Camilo se fuego. Salió una avioneta. Este es un asesino de Batista. Un campesino cubano. Es muy importante el libro este. Esta es la ley de reforma agraria. Cuando triunfa la revolución, que la revolución le da tierra a los campesinos, a los pobres. La primera ley de reforma agraria que hubo en Cuba. Es el pueblo cubano. Aquí está Fidel, está plasmado aquí, firmando la ley de reforma agraria. Sí. Pero con la reforma agraria no estuve también el Che. También, sí. Pero Fidel, como era comandante jefe, sí, claro, es que la claro. autorizó. Entonces, estos son los bohíos que vivían los campesinos. ¿Es una azucarera? ¿Qué es? No es azucarera. Es una central eléctrica. Sí. Eléctrica. Mira Batista aquí de nuevo. Batista. Poco antes de irse de Cuba. Son guardias de Batista. Cuando Batista. Que son los revolucionarios. ¿Aquí en la Moncada? ¿Dónde? Sí, aquí de Moncada. Este Batista. Es un guardia de España. Guardia Parque. Sí. Y eso es un combatiente revolucionario. De Fidel. Y no se sabe cómo se llama. Ese no se sabe. Yo te voy a enseñar uno que sí sé. Este es el doctor Mario Muñoz Morrón, que lo asesinaron aquí. Lo asesinaron los batistianos.
dos criminales de Sí, Batista. sí. Mira, ¿y cuánto vale este libro? Te lo puedo dejar en 1.000 pesos, 1.000 pesos. ¿1.000? Que son $3, compadre. Sí, sí, sí. Pero esto no tiene, esto se hizo, mira, esto se hizo. Venga, me gustaría, a ver si tú tienes vista ahí. En el primer congreso del partido, se hizo este libro para los combatientes que estuvieron en el Moncada. Este libro es el libro histórico. Es un libro muy importante, lo recomiendo. Mira, estas son las dos únicas mujeres que participaron en el asalto. Melba Hernández y esta es Aide Santa María, hermana de Abel. De Abel, mira aquí. ¿Ella cómo se llama? Melba, este es Melba. Melba Hernández y Aide. Aide Santa María. Aide. La hermana de Abel. La hermana de Abel Santa María. Sí. Cómo no. Yo soy profesor, compadre. Que me gusta la historia y me gusta explicar, ayudar a la gente. A mí estoy luchando porque no me alcanza la vida. Sí. No sé si tú me entiendes. Esto tiene todo, te lo recomiendo. Y así. Este Fidel. Voy a ponerte ya el triunfo de la revolución. Este fue el primer discurso. Mira Camilo atrás. Aquí está el ayuntamiento. Aquí. En La Habana. Ah, en La Habana. En La Habana, sí. Esto fue en La Habana, que se le posaron las palomas. Y ese es Camilo que está atrás. Sí. Este es cuando la campaña de alfabetización, al principio de la revolución, ya había Fidel mandó muchos maestros para los montes de Cuba, los campos, a alfabetizar, compadre. Mira otra foto del comandante. Bueno. Este discurso Eso, Martí. es en la plaza, de la Revolución en La Habana. de La Habana. Sí, me acuerdo. Sí. Ese fue el primer discurso que hizo en la plaza José Martí. Mira aquí. Aquí está España. Entonces mira, así es como termina la historia. La historia termina así. Mira. La historia me sorprende. Así es como termina la historia. Termina así el la libro. terminación, claro que sí, compadre. Claro, Mira, sí, todo. La historia me absolverá. Ahí te lo dejo, compadre. Mira con la firma del comandante. Un libro que te va a servir mucho. Bueno, ¿tú cómo es que te llamas? Alberto Gutiérrez Irae. Bueno, es profesor de historia, ¿no? Sí, cómo no. Por eso nosotros decimos muchas gracias a él porque nos explicó la historia de la Revolución Cubana en 10 minutos, mostrándonos las imágenes de este libro muy importante. Para mí es un honor poder explicar a usted la verdad sobre el suceso ocurrido el 26 de julio de 1953 aquí en Santiago de Cuba, principalmente en el Moncada. Porque el Moncada es un lugar muy importante. Muy importante, muy emblemático, muy histórico. Todo empezó, la revolución empezó de allá. Empezó Claro. ¿Cómo? 26 de julio De 1953. 53. 5:15 de la mañana. Comienza el combate. Cuando nosotros vemos la bandera cubana, vamos a ver una bandera de Cuba y otra donde está escrito 26 de julio. Para que se acuerda este día muy importante, 26 de julio. Es importante, ¿cómo? El Día Nacional de la rebeldía, Día Nacional de la Rebeldía Revolucionaria. ¿Cómo no? Bueno, muchas gracias. Vale. Saludos a todos. Viva la Revolución Triunfante. Viva la Revolución Cubana. Viva Fidel, viva Raúl. Hasta la victoria siempre. Patria o muerte, venceremos. Chao. Y bueno, al morir Fran era insustituible, pero bueno, era necesario que otra persona ocupara el cargo de jefe de acción. Vilma le expresa a Fidel que hay un compañero que reúne todos los requisitos, que incluso había trabajado con Fran le había dado la orden del intento de la apertura del segundo frente oriental en el Central Miranda, y bueno, este compañero precisamente era René Ramos Latour, llamado el comandante Daniel. Estas son armas utilizadas en la Sierra Maestra.
Y estos son suministros que debían llegar a la Sierra Maestra, que fueron incautados por los esbirros de la dictadura de Batista, que podemos apreciar son medicamentos, avituallamientos, tenedores, cuestiones que hacían falta en la sierra porque, bueno, trabajaban a la par, Llano, Sierra Maestra. También a ideas de Francia se fundan las milicias clandestinas, que no es más que venir a organizar todo acá en la ciudad, las acciones, las células que se iban a encargar de los sucesos, porque algunos jóvenes eran apresados, eran torturados, algunos hablaban, otros no, pero bueno, era importante de que usted no supiera las acciones que iban a desarrollar el otro grupo. También vemos aquí también herramientas de acción y sabotaje. Esto es parece una bomba reloj similar a la que se colocara en el Parque de Césped en los acontecimientos del 30 de junio de 1957, una lata de gasolina. Y bueno, ideas de Ernesto Guevara de la Serna, el Che, el 24 de febrero de 1958. Funda la emisora de tu brazo libertad, y aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vámonos, comandante, y seguiremos adelante. Como junto aquí seguimos y con Fidel que decimos hasta siempre, comandante. Aquí se queda la Hasta siempre, comandante. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Hasta siempre, comandante.